Salud y Vida. Y en previos programas hemos hablado muchísimo acerca de la disfunción eréctil y la famosa bombita. Y nuestros televidentes nos siguen escribiendo mucho al programa queriendo saber más. Y es por eso que nos acompaña hoy el doctor Dairon Rodríguez y le damos la bienvenida a Viva la Vida. Un placer estar acá contigo, un placer estar acá respondiendo todas esas preguntas de los televidentes, porque la verdad es que ha sido un tema muy candente y hay tantas preguntas que nos están haciendo acerca de este implante. Usted lo dijo, doctor, un tema muy interesante y muchas personas nos han escrito. Doctor, usted ha hablado mucho en el programa sobre los diferentes tipos de implantes de pene. También ha mencionado que existen otros que son maleables y que no requieren la bombita. ¿Usted nos pudiera mostrar el día de hoy para que nuestros televidentes puedan ver? Exactamente, o sea, hemos hablado mucho de la famosa bombita y la bombita, ¿no? Pero la verdad es que existen diferentes tipos de implantes de pene, más allá de ese implante que es hidráulico, que necesita una bombita para bombear y traer esa salina al pene. Pues acá le tengo tres diferentes tipos de implantes que quiero que los televidentes en casa sepan que existen más allá de la bombita. Y después vamos a hablar por qué, cuáles son mejores, en cuál debería ponerse en ciertos pacientes. Pero existe un implante que les he hablado mucho a ustedes, pero nunca se lo había enseñado, que es un implante maleable. Aquí lo tenemos. Okay. Maleable, ¿por qué? Porque este implante no necesita bombita, no es un componente hidráulico. Tiene un material que te permite, básicamente, cuando no estás usando el pene para ninguna actividad sexual, tenerlo completamente en esta posición, que es una posición donde el pene completamente no está erecto, puedes orinar, pues no tienes ningún tipo de problema. Si notan acá, hay diferentes tipos de tamaños. Por eso, nosotros elegimos el tamaño adecuado para el tipo de pene con que estamos trabajando. O sea, es como yo digo, cuando uno va a ponerse un saco, pues vas al sastre y te ponen las medidas perfectas, pues lo mismo hacemos con estos implantes de pene. Existen implantes más gruesos, implantes más largos y lo ponemos de acuerdo al tamaño del pene del paciente. Lo bueno de este implante es que el paciente no tiene que bombear. El paciente simplemente en el momento que tiene ganas de tener actividad sexual o que quiera tener cualquier tipo de actividad sexual, se sube el implante y el material es lo suficientemente rígido para mantenerse en esa posición. Cuando el paciente quiere tener actividad sexual o tiene alguna actividad sexual, el implante nunca se va a jorobar en esa posición. O sea, que puede tener cualquier tipo de actividad sexual y nunca el pene se le va a jorobar. En el momento que el paciente ya paró de usar el implante, que ya no lo va a usar más para actividad sexual, se lo baja y como es maleable, se queda en esa misma posición y el paciente puede seguir usando el pene para orinar sin ningún tipo de problema. Este es uno de esos tipos de implantes. Existe otro tipo de implante, que es el implante Ambicor, que tiene básicamente, si se fijan acá, no hay ningún tipo de tanquecito, de reservoir. Toda la salina está dentro del implante. Entonces aquí la salina está ya dentro del implante, no hay ese tanquecito extra y aquí está la famosa bombita. Esta bombita, cuando uno la empieza a bombear, pues entonces los cilindros que están llenos de salina empiezan a ponerse rígidos y llega al punto donde el pene está lo suficiente rígido para tener cualquier tipo de actividad sexual. En el momento que ese paciente quiere parar de tener actividad sexual y orinar adecuadamente, lo que hace es presiona duro el implante hacia abajo. Y el implante regresa. Exactamente, el implante empieza a detectar que se le está poniendo una presión hacia abajo y entonces la salina empieza a salir de ese implante. Y poco a poco esa salina se va saliendo y el implante queda completamente flácido. Entonces acá todo el mecanismo está por dentro del implante, no se necesita ese tercer tanquecito. Esto se usa muchas veces en pacientes, por ejemplo, que tienen hernias, que tienen problemas abdominales, que no podemos poner el tanquecito en la pelvis o en el abdomen, pues se usa este tipo de implante. Y finalmente el implante que todos conocen de programas anteriores, que lo he traído antes, que es el implante que tiene las tres piezas, que es el implante que tiene los cilindros que van dentro del pene, la famosa bombita, que es el que los permite traer la salina al implante, y el tanquecito que va dentro de la pelvis, que le permite que esa salina entre al implante. Acá tenemos un buen diagrama donde demuestra cómo el tanquecito va dentro de la pelvis, cómo la bombita va en el escroto y cómo los cilindros van dentro del pene. Lo importante, Marcita, es que los pacientes piensan, pero me van a poner todo esto dentro del cuerpo, qué cantidad de cosas. Y lo más importante, y lo hemos enseñado antes, es que de verdad nada de estos componentes se ven. O sea, si este que tenemos acá es un modelo, pues en este modelo, aquí hay un implante puesto dentro del modelo y como tú ves, no notas nada. Parece como si fuera una anatomía completamente normal. Sin embargo, si uno nota, aquí adentro en el escroto hay una bombita que nos permite bombear ese implante
y cuando vamos bombeando ese implante, pues los cilindros, como hemos demostrado antes, se van llenando de salina y pues el implante se empieza a llenar y el hombre logra tener una erección completamente normal y perfecta y la pareja, ni el hombre, ni nadie se da cuenta de que hay un implante. Y en realidad donde lo colocan, pues obviamente se puede camuflajear con los dos testículos. Exactamente, que no te das cuenta de que hay ninguna bombita dentro del escroto. Doctor, antes de continuar con la segunda pregunta, ¿cuál es el preferido o siempre se va a recomendar de acuerdo con el tamaño o todas lo que usted mencionó, por ejemplo, si tienen algún problema con la vejiga, o hay un preferido que ustedes dicen, no, este es el mejor o este es el más recomendado? Claro, el implante que más nosotros usamos, que es el más común y que todo el mundo conoce, es la famosa bombita, que es el implante de 3 piezas, que es este que tenemos acá. Okay. Y este es el que usualmente vamos a usar mayormente, ¿por qué? Porque le permite al hombre, como ves que es tan flácido, le permite al hombre tener una buena apariencia de que el pene no está lleno, de que el pene no está inflado, más natural, es mucho más natural. Y cuando el paciente quiere tener esa actividad sexual, como mismo tú le dijiste, pues entonces luce también más natural esa erección porque tiene menos componentes y entonces se queda inflado adecuadamente. Okay. Ahora, estos otros problemas con los maleables es que, aunque son muy buenos para los pacientes que no logran tener esa habilidad con los dedos digital o esa fuerza, son muy buenos, nunca pierden, tienen el mismo tamaño. O sea que de la forma flácida o de la forma eréctil lucen igual. Entonces hay veces que sí se nota que el paciente tiene un implante porque el implante no cambia de tamaño. Por el tamaño. Y este otro implante pues es en aquellos pacientes que de verdad es mucho más difícil poner este reservorio en el abdomen o en la pelvis porque a lo mejor han tenido muchas cirugías de hernias, otras cosas, pues este implante a lo mejor les convendría a ese tipo de pacientes. Ahora, doctor, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cualquiera de estos tipos de implantes? Claro, la ventaja del implante maleable, como estuvimos hablando, es que es muy fácil, es simplemente subirlo y bajarlo. El paciente no tiene que bombear, no tiene que hacer nada. Al poner este implante es mucho más fácil. Solamente se hace una incisión debajo del escroto, por ahí se accesan los cuerpos cavernosos que están aquí abajo, se pone el maleable y listo. Nunca hay que entrar al abdomen, nunca hay que hacer más nada. Estos otros implantes, la ventaja que tienen es que son más naturales, dan una apariencia mucho más natural, pero sí llevan ese reservorio que tenemos que poner en la pelvis, entonces hay que hacer un paso extra donde pueden haber otras complicaciones con poner ese reservorio. ¿Cómo el doctor va a determinar cuál es el mejor tipo de implante para el paciente? Exactamente eso, nosotros le tomamos una historia quirúrgica al paciente, hablamos con el paciente a ver si han tenido algún tipo de cirugía en el abdomen, examinamos al paciente y basado en el examen físico y en esa historia quirúrgica, pues entonces sabemos qué tipo de implante le vendría mejor a ese tipo de paciente. Ahora, y en cuanto al tamaño, ¿algunos de estos implantes hace que el pene se vea más largo, más pequeño? Sí, Maricita, es una muy buena pregunta porque hay pacientes que dicen, bueno, yo quiero, doctor, el implante que me alargue más el pene. Y la verdad es que yo le digo a los pacientes, mira, ninguno de estos implantes va a alargar el pene. El pene va a tener el mismo tamaño que tú tienes en estos momentos. Muchos pacientes esperan mucho tiempo para tratarse su disfunción eréctil y durante ese tiempo están perdiendo tamaño, se reduce el tamaño del pene. Por eso es que le decimos a los televidentes en casa que busquen ayuda temprano, porque si no está, ese pene no le está entrando sangre y ese pene no se está poniendo eréctil, se está perdiendo, se está achicando. Y muchas veces cuando llegan a mí, ya llegan con 2 centímetros o 2 pulgadas que han perdido de tamaño y esas 2 pulgadas desgraciadamente no se las voy a poder dar de regreso. Ninguno de estos implantes pueden dar tamaño, simplemente que va a tener el paciente el tamaño que tiene en ese momento. Doctor, otra pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Va a sentir alguna diferencia? Sí, es una buena pregunta porque tipos de implantes? Depende del implante, ¿no? Una pareja que obviamente está palpando un implante maleable, pues lo va a notar mucho más porque ese implante no se pone flácido o si está en la posición flácida, sigue duro. Entonces, a lo mejor ese tipo de implante la pareja sí lo va a notar. Pero el implante que es de 3 piezas, que es el que hemos hablado siempre, que es el de la bombita, cuando está en su fase más completamente flácida, es muy difícil de que la pareja note de que haya nada por debajo de la piel. Entonces, muchas veces ni con el paciente desnudo, ni con el paciente erecto, muchas veces las mujeres se dan cuenta. Muy interesante. Ahora, doctor, la cirugía, es importante hablar de esto. ¿Cuánto tiempo toma? ¿Tiene contraindicaciones? ¿Qué riesgos hay? Claro, la cirugía básicamente es una cirugía que dura más o menos entre media hora o 1 hora de duración. Es de corta duración. Se hace básicamente una pequeña incisión de por lo menos 2-3 centímetros en la parte de abajo del escroto y créanlo o no, por esa incisión tan pequeña en la parte de abajo del escroto logramos accesar los cuerpos cavernosos para poner los cilindros, logramos poner la bombita en el escroto y logramos también por el área inguinal accesar el abdomen y poner el tanquecito.
La cirugía es de corta duración, de mínimo acceso porque estamos haciendo una pequeña incisión y los pacientes se recuperan bastante rápido. Entre 2 y 6 semanas ya los pacientes completamente se recuperaron de la cirugía. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, con toda la cirugía siempre hay riesgo de sangramiento, riesgo de infección, riesgo de que se cree un hematoma en el escroto y un poquito de inflamación. Pero el riesgo más importante que debe saber el paciente, que es el que nosotros los urólogos más tememos, es las infecciones. Las infecciones, porque estamos poniendo un implante, al igual que el implante de seno se puede infectar. O lo puede rechazar el cuerpo, ¿no? El cuerpo no tanto lo rechaza, sino que se infecta. Y al infectarse, el cuerpo lo empieza a rechazar. Entonces, esa infección es la que más tememos. Aunque el paciente haga todo bien, aunque el paciente tenga una buena recuperatorio, o sea, esas 2 o 6 semanas postoperatorias se recuperaron bien, siempre existe de 1 a 3% de chance de que ese implante, que es un cuerpo extraño, se puede infectar. Y si eso ocurre, es muy bajo el porcentaje, pero si eso ocurre, sí hay que quitar el implante y después, en un futuro, se pudiera poner otro tipo de implante. Ahora, doctor, yo creo que esta es la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo dura este implante en los hombres? Sí, la verdad que esa es muy buena pregunta, porque muchos hombres dicen, bueno, doctor, pero si yo me pongo este implante, ¿cuánto me va a durar? Claro. Y la verdad es que varía. Igual que yo les digo, igual que unas gomas del carro. Tú pones la goma del carro y te dicen, bueno, entre 5 y 10 tantos años puede durarte las gomas. Pero si tienes un accidente, si tienes algo, pues a lo mejor ese implante o esa goma puede durar menos tiempo. Es lo mismo. Esto depende de la duración que tiene el paciente con el implante, de cómo lo está usando, de qué manera lo está usando, cuán frecuente. A lo mejor. Hay que tener mucho cuidado. Tuvimos anteriormente en otros programas un testimonio de un paciente que traje y él estuvo diciéndole mucho a los televidentes que hay que tener mucho cuidado de no sobreinflar el implante, porque si sobreinflan el implante pues lo pueden un poco que dañar. Entonces, nosotros siempre le vamos a dar en la clínica ciertas indicaciones al paciente de cómo debe estar usando el implante para que eso no pase. ¿Qué pasa? Que en el maleable nunca se va a romper. El maleable no tiene ningún componente hidráulico y es exacto, es una ventaja del maleable, que el maleable cuando está puesto, pues eso va a durar toda la vida. Cuando no quieres tener actividad sexual lo bajas, cuando quieres tener la actividad sexual lo subes y no hay forma de romper de verdad ese maleable. Entonces es lo bueno que tiene el maleable. El implante peniano, el de 3 piezas, el hidráulico, normalmente le decimos al paciente que dura entre 10 y 15 años. Así que el paciente entre 10 y 15 años es una larga duración y el reemplazo del implante de pene es muy fácil de hacer en las manos adecuadas, en manos expertas que puedan hacer ese tipo de cirugía de revisión. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos traído esta ilustración. Yo estoy muy contenta porque sé que todas estas preguntas que tienen nuestros televidentes han sido respondidas el día de hoy. No es un adiós, es un hasta luego, porque usted siempre regresa aquí, es parte de nuestro programa Viva la Vida. Un placer estar acá con usted y con los televidentes en casa. Nosotros continuamos con más.